si por ejemplo tenemos un cubo en perspectiva militar, simplemente cogemos un cuadrado y luego a la arista le reducimos un poco, por ejemplo 4/5, y ponemos esa medida aquí. Entonces tenemos ya el cubo en perspectiva militar. Para calcular 4/5 de la arista puedo coger la línea, la arista, y ahora coger la regla con una dirección cualquiera a partir de este punto, marcar 4 y 5 centímetros, unir el 5 y por el 4, el 5 con el punto A, y por el 4 hacer una paralela hasta que corte aquí. Tenemos que este segmento es 4/5 de esto. Bueno, pues eso es lo que cojo ahora aquí como altura. Entonces calculo las sombras. Por ejemplo, voy a hacer que este punto tenga su sombra aquí. También este que tenga su sombra aquí. Y este, como vemos, la dirección de los rayos sigue esta dirección. Y la dirección de la proyección de los rayos, o sea, la proyección de los rayos sobre el plano horizontal es esta. Esta es proyección de los rayos y esto la dirección de los rayos. Bueno, entonces hacemos triángulos en cada uno, triángulos siempre iguales a partir de cada una de estas aristas verticales y unimos. Esta tendrá que ser paralela a esta y de igual dimensión, y la sombra de este segmento será esto. Bueno, entonces tenemos ya la sombra de esa figura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de repente pues cojo un cubo y es tal que vamos a poner, por ejemplo, la arista vertical del cubo que proyecte su sombra de manera que sea esta la sombra del cubo? Entonces la sombra vamos a hacer que también sea paralela a esa. Vamos a hacer, por ejemplo, esta, pues que venga por aquí, también paralela a esta, y luego vamos a hacer un prisma. Entonces alargamos la dimensión y ahora paralela a esta y manteniendo, pues, por ejemplo, la distancia a esta, y ahora paralela a esta. Bueno, vamos entonces a construir una configuración de manera que tenga esta sombra. Entonces, como sabemos que cada punto tiene siempre, respecto a la proyección sobre el suelo, la dirección del rayo y la dirección del suelo, provocando que la sombra de este segmento sea esto, según eso vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular los demás puntos. Bueno, como podemos ver, esto sigue esta dirección y ahora el rayo sigue esta dirección. Entonces vamos a hacer también esto sigue esta dirección, colocamos aquí una línea vertical. Entonces esa línea vertical es tal que su sombra, la sombra de esta línea, pues es esta. Bueno, tenemos ahora que la sombra de este segmento pues va a llegar hasta donde llegue. En principio lo marcamos así. Luego tenemos la sombra de esta línea, pues será una línea que sigue también esta dirección y que llega hasta aquí. Eso quiere decir que haciendo por aquí una paralela a esta, corta aquí. Entonces la cara de la figura será esta. Por aquí una paralela a esta. Entonces tengo ya este prisma, esta cara prismática que tiene aquí esta sombra, aquí esta, que es esta. El punto A se transforma en A sub S, el punto B en B sub S. Ahora tengo esta línea, esta, y por detrás pues también tendré esta y por detrás esta. Vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, este punto se transforma, el C se transforma en C sub S, entonces este haciendo una paralela se transforma en este. Entonces levantamos una vertical y por aquí esta dirección. Bueno, tenemos entonces el prisma por detrás, como solo tiene esta anchura que corresponde a esta. Entonces, al hacer este punto, su sombra, pues tenemos que la sombra del punto D es D sub S. Y ahora la sombra de una vertical, igual que esta vertical tiene esta dirección o esta, pues la sombra de una vertical seguirá una paralela. Bueno, tenemos ya la sombra de ese prisma que viene por aquí. Entonces lo que queremos saber es dónde
dónde va a caer la sombra sobre esta figura. Entonces necesitamos saber la proyección del punto. Por ejemplo, de este punto, del punto que llamamos B, tiene la proyección aquí. Entonces, haciendo una paralela a esta, tenemos la proyección de este punto, que es esto. La proyección de M es M'. Bueno, según eso seguimos la dirección esta y tenemos que la sombra será esta. Bueno, como podemos ver, corta aquí, por tanto, ese es un punto que corresponde a la sombra de M, M sub S. Bueno, tenemos entonces, nos acercamos un poco. Tenemos entonces que la sombra de ese punto es esto. Podríamos hacer para más puntos, por ejemplo este de aquí, el mismo procedimiento y ver dónde cae. Pero bueno, también podemos seguir este procedimiento. Prolongo esta línea, lógicamente si el plano se prolongara por aquí, cortaría aquí y pasaría por este punto. Entonces la sombra de BM pasaría, como la sombra de B es esto, al llegar aquí pasaría por ahí. Entonces, tenemos que esta es la sombra de BM. Bueno, ahora tenemos la sombra de esto. Entonces prolongamos hasta que corte aquí, levantamos una vertical. Eso quiere decir que a partir de este punto habría que unirlo con este. Bueno, en realidad podemos comprobar también que BM, si se prolonga, pues sería esta línea la que va hasta allá. Y a partir de aquí lo que hay es la sombra de esta línea. Bueno, eso quiere decir que si se prolongara continuaría, pero como termina aquí, ahora la sombra de esta línea será paralela a esta. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, para que difiera un poco, vamos a hacer, por ejemplo, la sombra de este punto. Entonces, esto continúa por aquí y al hacer una paralela, pues necesariamente como corta aquí y esto es una única línea, pues al llegar aquí seguirá esta dirección. O sea que la sombra del punto Z es Z sub S. Entonces ampliamos ahí ese detalle. Vamos a hacer esto así. Y ahora es cuando hacemos aquí una paralela, por ejemplo, hasta aquí. Así. O sea, le hemos aumentado este trozo, este pequeño prisma. Entonces al aumentarle este pequeño prisma, ahora efectivamente esto continúa hasta arriba, la sombra. Luego tenemos, a partir de este punto era el M, este corresponderá en una paralela a este, y la sombra de esto será uno de dimensión igual, y la sombra de esto será un fragmento exactamente igual de grande. O sea, este fragmento proyectado sobre esta cara pues tendrá la misma dimensión, y luego esto también tendría la misma dimensión. Y lógicamente esto por detrás cae vertical, entonces la vertical por ahí detrás irá también, la dirección de las verticales es esta. Eso quiere decir que viene por aquí. Bueno, tenemos entonces ya las sombras de la figura. Vamos a sombrear. Esta es la sombra propia del prisma final con el trozo aumentado. Esta es la sombra propia del cubo. Esta es la sombra del cubo proyectada sobre el suelo. Ahora la sombra de esto continuaba por aquí, la llena, y ahora habíamos hecho este trozo aquí aumentado. Entonces, ponemos también esto aquí, así, y esto aquí. Bueno, entonces tendríamos ya completas las sombras de esa figura a la que le aumentamos el trozo. Como podemos ver, al principio iba a quedar hasta aquí, porque M tenía aquí su sombra y la sombra de esto iba a ser una línea paralela a esta arista. En el momento en que esto continúa, pues esto también sube hacia arriba, y al llegar aquí tenemos la sombra del punto que está al lado y el fragmento que queda paralela, y luego la sombra de esta es de la vertical de atrás. Luego aquí la sombra del cubo
luego la sombra de este prisma. Bueno, pues la figura estaría completa. Hay que comprobar si está proyectado aquí encima, también sobre el suelo, la sombra de esto, y ya estaría entonces al completo.